ahí que cómo se termina definiendo. Pero bueno, como en el vintage repasamos un poco la historia y la vinculamos un poco a la actualidad, se me ocurrió charlar un poco sobre la historia de las proscripciones en la Argentina. ¿Qué temas? Porque tenemos a Cristina proscripta, según el peronismo, y para hablar de proscripciones tenemos que ir a la fundación misma de la patria. Uno de los primeros en ser expatriados en las semanas siguientes, al 25 de 1810, fueron el ex virrey Baltasar Cisneros y varios funcionarios del Cabildo acusados de conspirar contra la primera junta. Cuando fue la sonada del 5 y 6 de abril de 1811, donde se pedía que Cornelio Saavedra recuperase el poder militar, que se enjuiciase a Manuel Belgrano por su campaña al Paraguay, que se separase a algunos miembros de la Junta, hubo varios morenistas desterrados. En su artículo primero, el decreto del 23 de noviembre de 1811 estableció que ningún ciudadano podía ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal. Luego, con la derrota de Huaki, la taba se dio vuelta y el expresidente de la primera junta sufrió el destierro en carne propia. Un año después, el 8 de octubre de 1812, el primer golpe militar que derrocó al primer triunvirato, el Cabildo invitó a los jefes castrenses a participar de la elección del nuevo gobierno. Ellos se negaron, argumentando que las fuerzas militares debían quedar al margen de la elección, que ellos estaban para proteger a la libre expresión del pueblo, entonces se autoproscribieron. El destierro fue una figura legal de antigua aplicación cuando Carlos María de Alvear decidió renunciar al directorio supremo. Debió enfrentar cargos de mala administración del tesoro público y abuso del poder y terminó desterrado. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas hubo una sucesión casi interminable de proscriptos. Ya desde 1829, cuando asumió la gobernación, muchos unitarios abandonaron la ciudad de Buenos Aires y cruzaron a Montevideo. Pronto tendrían compañía de antiguos federales, que en la revolución de los restauradores de 1833 pedían la sanción de una constitución y que se negaban a votarle a Rosas las facultades extraordinarias. A que no saben qué pasó, Rosas los echó del país. Nuestro país tuvo grandes hombres que por distintas circunstancias eligieron el camino del exilio. José de San Martín partió en 1824 y cuando quiso regresar llegó hasta el puerto de Montevideo. Allí se enteró del fusilamiento de Dorrego a manos de Juan Lavalle y decidió volverse a Europa. Bernardino Rivadavia dejó el país dolido y desencantado hasta el punto que estableció en su testamento que sus restos nunca fueran traídos al país, pedido que no se respetó. Rosas se escapó después de la derrota de Caseros, vivió sus últimos 25 años en una granja en Southampton, soñando con una reivindicación que no vería. También Juan Bautista Alberdi, exiliado en Uruguay, Europa y Chile durante el rosismo. A Sarmiento lo sorprendió la muerte en Paraguay, donde viajaba por sus problemas de salud. A partir del siglo XX, cuando aún no existía la ley Saad-Peña, fue el turno de las mujeres y su lucha por acceder al sufragio, estaban proscriptas. Uno de los casos paradigmáticos fue el de Julieta Lanteri, una médica que se presentó a votar en las elecciones municipales de 1911, porque la ley no hacía distinción entre hombres y mujeres y pudo emitir su voto. Después de ahí prohibieron más explícitamente a las mujeres y solo podían votar los que estaban en el padrón militar, con eso excluías a las mujeres. En 1931, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, inhibida por la dictadura a reunirse en un teatro, lo hizo en un local partidario de la calle Victoria 1630. El 28 de septiembre proclamó a Marcelo T. de Alvear y Adolfo Güemes como candidato a presidente y vice para las elecciones generales que se realizarían el 8 de noviembre de 1931. Corrieron al teléfono para comunicarle la buena nueva a Alvear, que vivía en el exilio en el Copacabana Hotel de Río de Janeiro. Y el general José Félix Uriburu usó la deportación como su arma preferida y a través perdón, ahí tenés agüita, de un cablegrama me perdí, estaba por acá. Por Uriburu, vamos, al Cardel. Acá está.
A través de un cablegrama, el expresidente ensayó un rechazo a esa candidatura, o sea, fue proscripto, porque decía que los partidos debían renovarse y adelantó que el gobierno de facto podría objetarlo porque no había pasado un periodo entero desde su última presidencia. O sea, ponía reglas de la democracia, como la reelección, para una dictadura proscribir a un candidato como Marcelo T. de Alvear. Alvear dijo, bueno, no me presento, esperando el operativo Clamor. La convención rechazó su renuncia y finalmente el exmandatario aceptó, junto a otros dirigentes como José Tamborini, Honorio Pueyrredón y Mario Guido. Se trasladó a Montevideo para seguir más de cerca su evolución política. Uriburu temía que se repitiese el resultado ocurrido de las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires del 5 de abril de ese año, en donde los candidatos radicales, Pueyrredón y Guido, obtuvieron un contundente triunfo que terminó siendo anulado. Toda la lista de candidatos debían ser aprobados antes por el gobierno provisional, o sea, por la dictadura. Esta decisión arbitraria disparó un proceso político que llamó a la UCR en octubre a decretar la abstención absoluta en toda la República. Pocos años después, los militares encabezaron el golpe del 4 de junio de 1943, donde se persiguió especialmente a la izquierda comunista, que fue proscripta. Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia en 1946, dispuso la disolución de los partidos que lo habían llevado al triunfo, el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente. Estos dos últimos acataron la medida, pero el Partido Laborista se opuso porque se consideraba el verdadero motor del triunfo electoral. Si bien una mayoría de esta agrupación terminó acatando la orden presidencial del sumarse al Partido Único de la Revolución Nacional, impulsado por Perón, una minoría liderada por Cipriano Reyes no lo acató, pagaría caro su decisión, persecución, torturas y una vida en la cárcel hasta la caída del gobierno peronista. En el gobierno militar del 16 de septiembre de 1955, el que derrocaría al general Perón, si bien el general Eduardo Lonardi había declarado ni vencedores ni vencidos, los que lo reemplazaron, Aramburu y Rojas, decidieron borrar al peronismo a través del decreto 4161/56, prohibiendo su sola mención, sus símbolos partidarios, y solo podía mencionárselo como el tirano depuesto. Fue proscripto e inició un exilio por varios países latinoamericanos y luego se establecería en Madrid, y fue el inicio de la campaña del lucha y vuelve. En las elecciones presidenciales de 1958 se mantuvo la proscripción del peronismo. Arturo Frondizi negoció el apoyo de Perón y ordenó votar a la Unión Cívica Radical Intransigente, que así accedió a la Casa Rosada. El nuevo mandatario, al octavo mes de su gestión, tuvo su propio autoproscripto, su vicepresidente, Alejandro Gómez, quien en noviembre de ese mismo año renunció al no estar de acuerdo con el rumbo que tomaba el gobierno, que esto se habla poco, ¿no? Que le renunció el vicepresidente a Frondizi, especialmente las concesiones petroleras a empresas extranjeras, porque Frondizi había sido muy favorable, porque él era desarrollista, a YPF, pero cuando llegó al gobierno privatizó todo. Al contrario, Frondizi tenía libros escritos a favor de YPF, y cuando llegó a la presidencia se dio vuelta como una media. Cuando los militares se preparaban para tomar el gobierno, estamos hablando de la época de Frondizi, una rápida maniobra instaló en el sillón de Rivadavia a José María Guido. El 19 de noviembre de 1962 dio a conocer el Estatuto de los Partidos Políticos, que prohibía al partido peronista. Yo una cosa que les quiero decir a todos, ahora que el gobierno está tan entusiasmado en proscribir a Cristina, que lean un poquito la historia, porque hoy te toca a vos, mañana me toca a mí. Los peronistas proscriben a los liberales proscriben a los peronistas.
no suele ser una buena salida esto de andar proscribiendo gente. El 8 de marzo de 1963 obtuvo su reconocimiento el Partido Unión Popular, una agrupación fundada por Juan Atilio Bramuglia. Luego de la caída de Perón, llevó para los comicios en los que se elegiría presidente a Vicente Solano Lima y Carlos Silvestre Begnis, que el ministro del Interior, el general Osiris Villegas, se encargó de vetar y de paso prohibió a la Unión Popular. Los peronistas también trataron de llegar a la Casa Rosada a través del neurocirujano Raúl Matera, que aceptó ir como candidato del Partido Demócrata Cristiano, compartiría la fórmula con Horacio Sueldo, pero Guido lo prohibió, lo que supuso una nueva proscripción. El radical Arturo Illia mantuvo la proscripción de Perón y en 1964 su gobierno frenó su regreso. Contábamos el otro día el famoso mito del avión negro que fue detenido en Brasil y no llegó a la Argentina. Cuando cayó el gobierno radical, lo que la dictadura no pudo frenar fue el exilio de cientos de investigadores y científicos. No solo se proscribían políticos, sino también guerrilleros, como cuando el 6 de septiembre de 1974 la organización Montoneros se autoproscribió pasando a la clandestinidad. La dictadura se instaló el 24 de marzo del 76, obviamente prohibió toda actividad política, desencadenó exilios de la gente que buscaba salvar su vida. Sería luego el fin de la guerra de Malvinas cuando inició el proceso de apertura democrática. Así que, señoras y señores, este humilde consejo, después de hacer un breve repaso por la historia, dejen de proscribir gente porque no funciona. Busca en tu radio, en el